La ciudad de Cusco no deja de sorprender por su rico patrimonio cultural. En pleno centro histórico, en la calle Ruinas, hacia el siglo XVI, existió una imponente iglesia que formó parte del desaparecido convento de la Orden de los Agustinos. Sus estructuras, que tardaron más de 80 años en construirse, al poco tiempo sufrieron los estragos del terremoto de 1650. Fue el inicio de la sucesiva destrucción de este recinto histórico. Estas arquerías, al igual que el claustro conventual, se terminan el año de 1645, 5 años antes del peor sismo que asola la ciudad de Cusco. Carlos Solaligue, profuso estudioso del antiguo convento agustino, ha analizado desde 1975 una valiosa huella de principios del siglo XVI, las arquerías del patio central, mudos testigos de la historia virreinal, republicana y contemporánea del Cusco. Los propietarios de ese entonces recomponen algunos arcos, recomponen algunas piezas líticas, pero encontramos en ellas que no existe la mano de obra especializada que debió de haber en un inicio. Después, siguen siendo maltratadas en cuanto a su preservación y conservación, porque hace 36 años estas arquerías albergaban a lo que fue la fábrica de chocolates La Cholita. Desde 1826, la iglesia y el claustro conventual quedan abandonados, luego que Simón Bolívar decretó la expulsión de los agustinos de territorio peruano. Entre 1836 y 1840, en pleno conflicto contra la Confederación Perú-Boliviana, el general cusqueño Agustín Gamarra devastó a cañonazos la arquitectura religiosa para improvisar su cuartel militar. Con la apertura de la calle Ruinas a fines del siglo XIX, la mutilación del terreno y las sucesivas ocupaciones en el siglo XX, el lugar se transformó dramáticamente, agravándose con los terremotos de 1950 y 1986. Las columnas y arquerías del patio central languidecían en el olvido. Estas arquerías están compuestas por arcos de medio punto que en algunos sitios sí se dan, pero en otros no. Dan la impresión que son arcos rebajados de medio punto o disminuidos. Los arcos están compuestos por ladrillo pastelero hechos a mano. De ahí se aprecia que algunos de ellos son de fábrica muy diferente a los otros. ¿Por qué? Porque fueron hechos en épocas diferentes. Vemos también de que no conservan la direccionalidad. No están todos dirigidos hacia el epicentro del arco de medio punto. Hablamos ahora de las columnas. Estas columnas, en la parte de arriba tenemos capiteles, pero este es un capitel que no tiene nada que ver con el original. Es una muestra muy defectuosa en cuanto a su proceso constructivo. Vemos que es de características jónicas, pero la cintura, es decir, el diámetro del fuste de acá, de la base, no corresponde con el de la cabeza. ¿Es por qué? Porque ha sido recompuesto totalmente. También vemos que el elemento de unión entre el capitel y el fuste tiene un mortero de cemento y arena, que es contemporáneo. Las piedras que se han utilizado en los capiteles de esta forma, del estilo jónico, no es la misma piedra que se utiliza en el fuste, es la diorita verde mezclada con la diorita azul. En esta columna podemos observar también un elemento que es totalmente extraño a las características constructivas originales de los agustinos. Un capitel de características dóricas. ¿Qué hace un capitel extraño en este elemento? Es lógico, al momento de hacer recompuesta estas arquerías, han debido de utilizarla de algún sitio o simplemente haberla tallado con una mano de obra nada calificada por las características que se tiene en su entorno. A partir del año 2007,
el grupo peruano Inversiones La Rioja desarrolla un proyecto hotelero de clase mundial en la esquina de las calles Ruinas con San Agustín, que contempla la recuperación y puesta en valor de los vestigios arquitectónicos hallados en este recinto. Recuperar las arquerías demanda esfuerzo, inversión y un delicado proceso de intervención. Trabajos de campo y gabinete, pruebas de laboratorio, tecnología y evaluaciones arqueológicas son parte de esta tarea. Los trabajos de arqueología nos han permitido evidenciar y registrar fragmentos de pisos empedrados de la época colonial, de la época republicana y contemporánea. Es así que por debajo de esta cimentación, de esta columna, se ha podido registrar un fragmento de ladrillo pastelero, el cual corresponde a un periodo anterior a lo que confuera pues la construcción de estas columnas. Además, en este proceso intervienen peritos de la UNESCO y representantes del Ministerio Público y Ministerio de Cultura, con rigurosas inspecciones para garantizar una intervención adecuada. El arquitecto Aldo Lertora, experto en restauración, explica la técnica de desmontaje programado a la que es sometida el conjunto de arquerías. Después de muchas evaluaciones y de muchos trabajos de gabinete, se llegó a la conclusión que lo mejor para la realización de este trabajo sería el desmontaje de todas estas arquerías y columnas para nuevamente volverlas a incorporar luego de un proceso de recuperación y restauración, volverlas a colocar en su lugar de origen. El desmontaje de las arquerías es realizado por un equipo de profesionales altamente calificados, quienes realizan una labor pocas veces vista, con el fin de salvaguardar el patrimonio del Cusco. Una vez recibe el encargo la empresa Orión sobre la intervención de las arquerías, se procede al codificado y al reticulado de todos los elementos líticos y todos los ladrillos pasteleros conformantes de estas arquerías. Nos encontramos en la parte superior de las arquerías, donde se puede ver las cimbras que han sido reforzadas y el apuntalamiento también que ha sido reforzado. Empezamos con la consolidación previa de los ladrillos pasteleros mediante el uso de tíner acrílico y Paraloid 32. Posteriormente se pone la gasa pañal, que es un velado. Luego se coloca yeso con un espesor de 2 centímetros y posteriormente el Tecnopor, que me sirve de aislante, para luego recubrir toda la arquería con una estructura de madera, y esto nos garantiza que no suceda ningún daño en la estructura de las arquerías. La empresa Riversa, a la cual represento, ha sido contratada para desmontar un sistema de arquerías de este local, para lo cual se ha diseñado un sistema de grúa utilizando unos cables de acero más un sistema de polipastos. De esa manera se ha comprobado que los elementos a ser desmontados no van a sufrir ningún tipo de percance. Inclusive los miembros de la delegación de la UNESCO que llegaron aquí a la evaluación que se hizo in situ, llegaron pues a la conclusión que esta era la única forma de poder continuar con el desarrollo del proyecto y que al final nos va a dar un resultado correcto, un resultado que va a estar dentro de todas las normas internacionales de recuperación y restauración de los edificios históricos. Tras el afianzamiento de la superficie, las columnas y arquerías van retornando a su posición original. Previa a esta etapa, los tramos son sometidos a un proceso de consolidación. Para iniciar los trabajos de consolidación de las arquerías de los ladrillos pasteleros, nosotros hemos preparado el mortero de cal que tenemos aquí enfrente. El trabajo que nosotros vamos a realizar es liberar todo el mortero que se encuentra en las juntas de los ladrillos pasteleros para reemplazarlos con el mortero de cal que nosotros ya pudimos observar. El objetivo principal de estos procesos de consolidación es el que nosotros tengamos que devolverle la resistencia mecánica
a esta estructura mediante la consolidación o la restitución de morteros nuevos por los antiguos que ya han perdido resistencia mecánica. Con la puesta en valor de las arquerías se recupera una página de la historia del Cusco. El patio central recobra vida, evocando al antiguo claustro, en memoria del supreso convento de los agustinos.